Greetings world, we are anonymous. Es un enorme placer estar aquí junto a ustedes y un agradecimiento muy profundo a Casa América por brindar este maravilloso foro para que podamos comunicar estas ideas y estas experiencias. Me gustaría hacer hincapié ahora en dos aspectos muy importantes que han recalcado mis colegas, la licenciada Rodríguez Rojas y el doctor Toomey, con anterioridad. El primero es que la delincuencia organizada en todos los países que nosotros hemos estado investigando tiene causas muy complejas, tiene factores asociados muy complejos que no están adecuadamente identificados desde el punto de vista científico. Los factores que hemos podido identificar a lo largo de muchos años de investigación en 107 países con 68 equipos de trabajo, con mucha ayuda de las Naciones Unidas, con mucha ayuda en algunos casos de la Unión Europea, los factores que están asociados a este crecimiento desmedido de la delincuencia organizada son diversos. Son políticos, son factores sociales, son factores económicos, la globalización de los mercados, por ejemplo, ha hecho que exista un lado oscuro de la globalización, han disminuido las barreras que antes le impedían a los grupos criminales que traficaban seres humanos, que traficaban drogas. Esas barreras ya no existen y hoy se puede generar un negocio criminal ilegal con muchísima más facilidad que hace 40 años. Los avances tecnológicos han hecho lo suyo, pero digamos que en el caso mexicano, el fenómeno de violencia organizada, barbarizada, como el que acaban de presenciar ustedes en la presentación de la licenciada Cintia Rodríguez Rojas, se da a través de factores concretos muy interesantes. La delincuencia organizada en África, por ejemplo, ha crecido debido a factores asociados a la ausencia de Estado. La delincuencia organizada en México ha crecido y ha prosperado debido a la gestión de un Estado donde existía un partido único por muchas décadas que utilizó a la delincuencia organizada para los propósitos que hoy se conocen a través de obras numerosas que se han publicado. El Partido Único de Estado, de alguna manera, durante muchas décadas, gestionó a la delincuencia organizada, como está demostrado en los casos de Miguel Ángel Félix Gallardo, un capo de capos que en su momento, durante mucho tiempo, controlaba a muchos de estos grupos criminales que hoy están en puja, que hoy están compitiendo. Y a través de la transición política de la cual México en parte se ha beneficiado y en parte se ha perjudicado en los últimos años, hoy esa transición política donde se ha marchado hacia un sistema de competencia electoral, donde vemos muchos partidos compitiendo por alcaldías, compitiendo por gobernaciones, hoy a través de esa competencia político-electoral, los grupos criminales pasaron de ser gestionados por el Partido Único de Estado, que tenía un control reticular en lo político, en lo económico, en lo social. Ese Partido Único de Estado ya no existe y hoy lo que nos encontramos son partidos que compiten por el poder de manera caótica, sin instituciones adecuadas para el control de financiamiento electoral, sin instituciones adecuadas para el control patrimonial de las alcaldías, sin instituciones adecuadas para el control político de los miembros de los partidos. Y eso sucede más allá de mis interpretaciones, simplemente leyendo los informes, por ejemplo, de la Auditoría General de la República Mexicana, donde da cuenta de cómo los alcaldes toman dinero federal, se compran camiones y automóviles y se los llevan a la casa al final de los mandatos. Esas son publicaciones de los reportes que hoy existen en México. Ahora bien, tenemos un problema grave. Esa competencia electoral ha hecho que hoy los grupos criminales organizados, que antes eran simplemente gestionados por el Estado, donde se les asignaba mercados, se les asignaba bienes. Hoy esos grupos criminales ven que las alcaldías están aisladas políticamente, financiando sus campañas electorales a través de mecanismos formales e informales, y esos grupos criminales pasaron a gestionar el proceso político. Hoy el Estado mexicano está fragmentado en cientos de pedazos y cada grupo criminal controla un pedazo del Estado diferente.
Tienes policías en Nuevo León trabajando para los Zetas, policías en Nuevo León trabajando para Sinaloa. Esas policías se están tiroteando entre sí, o sea que las autoridades forman parte de la delincuencia organizada en México, de manera muy fragmentada y muy caótica. Eso está explicando el aumento de la violencia y la barbarización de la violencia. Hoy tenemos una delincuencia organizada mexicana que no se dedica solo a drogas, se dedica a 22 tipos de delitos. Tráfico de migrantes, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, piratería, contrabando, diferentes tipos de delitos que dan un enorme flujo patrimonial a estos grupos criminales, con los cuales se han lanzado no solamente a capturar instituciones en México, sino a capturar instituciones en 52 países del mundo, de acuerdo a reportes de inteligencia financiera consolidados en esos 52 países del mundo. Hoy en día esa delincuencia organizada mexicana, que se dedica a 22 tipos de delitos y está presente en 52 países, también tiene reportes de inteligencia que admiten su presencia en países como España y Alemania. No es una presencia violenta, no es una presencia que se manifiesta como lo acaba de demostrar la licenciada Cintia Rodríguez Rojas, pero sí es una presencia patrimonial importante que permite que el cartel de Sinaloa sea tan poderoso como es. Siempre decimos que para que exista una federación como la de Sinaloa, que tiene presencia poderosa en 52 países del mundo, que compra políticos, que compra empresarios, para que exista ese tipo de organización criminal, tienen que existir también Alemanias y Españas, donde ellos pueden colocar su dinero, sus patrimonios mal habidos. La delincuencia organizada, paradójicamente, al final de su historia, cuando necesitan esconder sus patrimonios, busca el Estado de Derecho, busca asignar sus patrimonios a países donde existen jueces imparciales, donde existe una justicia predecible para que sus activos estén seguros. Ahora bien, todo esto que acabo de comentarles, el Estado mexicano lo está enfrentando de una manera bastante limitada a través de represión, enviando soldados a las calles, enviando a policías a las calles, enviando más fiscales, que lamentablemente son corrompidos, porque a estos grupos criminales no se les está tocando la dimensión patrimonial, sus miles de empresas formalmente establecidas en el sector de la construcción, en el sector financiero, en el sector agropecuario, en el sector minero, no se les están tocando sus ganancias patrimoniales, y existe una razón muy simple para ello, es que esas empresas legales que ellos forman y que ellos utilizan también financian campañas electorales. De acuerdo a inteligencia militar mexicana, el 65% de las campañas electorales mexicanas están siendo penetradas por grupos criminales, parcial o totalmente. Por lo tanto, tenemos un problema también en el desarrollo democrático mexicano, ya que son las mafias las que en este momento están, de alguna manera, imprimiendo su presión, su sesgo, en los resultados electorales que estamos observando en México. Por lo tanto, también se está atrasando el desarrollo político mexicano. Ante esta situación calamitosa que les estoy describiendo, el Estado mexicano aplica represión, pero lamentablemente la represión no viene acompañada de una sanción judicial. Es solamente represión, como explicaban mis colegas anteriormente. No hay sanción judicial en un Estado de Derecho con sentencias firmes, con apelaciones. El 99% de las detenciones no terminan en sentencia. Eso es impunidad. Por lo tanto, toda esta represión no viene acompañada de sanción. Estas son estadísticas oficiales, las que estamos comentando acá. Esto es un problema grave, porque lo que pasa aquí es que la paradoja de la represión consiste en lo siguiente: tú le tiras más soldados y más policías a los grupos criminales, y ellos, con sus patrimonios intactos, lo que hacen es simplemente se defienden con más corrupción y más violencia. Les tiras más policías y más fiscales, y ellos aumentan su nivel de corrupción y su nivel de violencia. Con lo cual tienes este círculo vicioso de violencia organizada y violencia extrema que acabamos de comentar, que es muy lamentable. Ante esta situación, lo que los países que desean contener a la delincuencia organizada hacen es algo que está muy bien descrito en la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, que se denomina la Convención de Palermo. En la Convención de Palermo hay 4 tipos de medidas importantes que los estados, que las han aplicado al mismo tiempo, han demostrado algún tipo de avance para contener a los grupos criminales. El primer tipo de medida es la sanción judicial en un Estado de Derecho, un sistema judicial que funcione como tal,
en un Estado de Derecho donde puntillosamente se le respeten los derechos humanos a las víctimas y a los imputados. A las víctimas y a los imputados. Muchos me dirán, pero ¿cómo se está preocupando tanto por derechos humanos ante esta barbarie?